Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha. Muy bien. Nos toca ahora entonces continuar con el tema que la anterior vez habíamos quedado y era referida a la cromatografía líquida y sus distintas opciones que teníamos para hablar de la misma. Bien, nuestro tema se refería a lo que era la cromatografía líquida. Sabíamos que la cromatografía líquida era una técnica de separación mediante la cual los diferentes componentes de una muestra se separaban según las distintas velocidades con las que se desplazaban sobre una fase estacionaria, pudiendo ser esta una fase sólida o una fase líquida, cuando necesariamente eran transportados a través de una fase móvil. Luego también habíamos visto la clasificación de la cromatografía líquida en dos grandes grupos, la cromatografía plana y la cromatografía en columna. Dentro de la cromatografía plana nosotros habíamos visto la cromatografía en papel y en capa fina, mientras que cuando nos referíamos a la cromatografía en columna teníamos que considerar la cromatografía clásica tradicional, si vale el término, y aquella que estaba caracterizada por someter a altas presiones, lo que nos proporcionaba una mejor resolución, una mayor rapidez en el proceso de separación de los distintos componentes de una mezcla. Cuando nos referíamos a la cromatografía líquida de alta presión, también podíamos considerar a la cromatografía de absorción, la cromatografía de reparto, la cromatografía de cambio iónico o intercambio iónico también, la cromatografía por exclusión y la cromatografía de afinidad. Entonces, esta es la última parte que a nosotros nos faltaba revisar y hacíamos una ligera descripción de lo que en sí constituía la cromatografía líquida en columna, donde nosotros a través de una serie de etapas, como era en una primera, que consistía en el empaquetamiento de la columna, tomando en cuenta la fase estacionaria, luego la aplicación de la muestra en esta columna empaquetada, procedíamos a la elución y el posterior recogimiento de las distintas fracciones que se iban separando a lo largo de la columna. Y también la necesidad de mejorar el método hace que se piense en un nuevo, o diríamos, en un método mucho más optimizado, corrigiendo todas aquellas limitantes, todas aquellas situaciones que podían interferir de algún modo en el proceso de separación dentro de lo que era la cromatografía clásica. Y ahí es por eso que surgen muchos objetivos para contar con una cromatografía líquida nueva, en la que se perseguía conseguir
y el tratamiento necesario que se debería realizar a nivel del disolvente. Luego contábamos con un sistema de bombeo fundamental en el equipo para pasar a un tercer componente que eran los sistemas de inyección de la muestra, donde se tenía que tener bastante cuidado. Podríamos decir que tal vez era la parte más delicada de todo el proceso cuando empleábamos un cromatógrafo para cromatografía líquida. Luego hablábamos de las columnas y al hablar de las columnas teníamos que referirnos a las particularidades que debería tener la columna, tanto en el tamaño, en el diámetro de estas, el material del que estaban construidas, las características también que deberían mantener para ser empleadas y tomar en cuenta como, diríamos, elementos totalmente óptimos para el proceso de separación. En esto de la cromatografía líquida de alta resolución debemos recordar que las bombas tenían un papel fundamental y eso significaba que nosotros podíamos contar con distintos tipos de bombas, como eran las bombas recíprocas que presentaban ciertas ventajas. Luego teníamos las bombas de desplazamiento, las bombas neumáticas y pasábamos a un sistema de inyección de la muestra donde había que cumplir con algunos requisitos, había que, diríamos, tener todo el cuidado o seguir las recomendaciones que se nos hacía para introducir el volumen adecuado sometido al proceso de separación. Luego nos referimos también a las columnas, el papel que éstas desempeñaban, las características que debían tener, los materiales que iban a permitir empaquetar estas columnas, la presencia de una precolumna, el papel que desempeñaba una precolumna y luego veíamos también las distintas clasificaciones, en este caso tomando en cuenta el relleno que se podía considerar para cada una de las columnas. Finalmente, una parte importante también constituían los sistemas de detección. Estos sistemas de detección necesariamente tenían que cumplir con algunas condiciones ideales para ser considerado como un buen detector. Hablábamos de la respuesta universal, de la gran sensibilidad, para la capacidad para detectar pequeños volúmenes, la producción de un bajo ruido de fondo, no ser destructivo, ser bastante robusto y lo más importante, que podría estar al alcance de todo bolsillo, es decir, que sea económico y de fácil manejo. Luego teníamos una clasificación de los distintos o de los diferentes sistemas de detección y tomábamos en cuenta las técnicas ópticas, las técnicas electroquímicas y otro tipo de técnicas. Entonces, consideramos a los detectores los más importantes como la detección ultravioleta visible, una detección fotométrica, los detectores de absorción. Teníamos ahora recién que referirnos a los distintos tipos de cromatografía. Y cuando hablamos de los distintos tipos de cromatografía, vamos a mencionar 5 tipos importantes. Dentro de los primeros, vamos a considerar a la cromatografía de partición o cromatografía de reparto. También recibe el nombre de, recibe este segundo nombre de reparto. ¿Por qué se caracteriza esta cromatografía? Se basa en la distribución de los solutos entre una fase móvil líquida y otra estacionaria, que también puede ser líquida, inmiscible, soportada sobre un sólido inerte, donde la causa de la discriminación entre los solutos eran las diferencias de solubilidad. Entonces, en primer lugar, recordaremos cuál era la finalidad de tomar en cuenta en los procesos cromatográficos como ser el HPLC, que es a donde estamos enfocando o donde nos estamos ubicando, era la característica fundamental, el sometimiento a la alta presión.
de que por qué nosotros decíamos era importante contar con una bomba que nos proporcione una situación de trabajar a alta presión, porque lográbamos, por un lado, impulsar el disolvente a través de las columnas, mejorando de esta manera el proceso de separación. Había una disminución en el tiempo de análisis y, ojo, había una mejor resolución. Entonces, para considerar nosotros a la cromatografía de reparto, o conocida también con el nombre de partición, podíamos definirlo, resumirlo como un mecanismo de separación donde las moléculas se lograban, diríamos, distribuir en dos fases, como habíamos visto, una condición que sean inmiscibles. Una fase era estacionaria. Esta fase estacionaria podía tratarse de un líquido inmovilizado o también que esté fuertemente retenido sobre un soporte sólido. Y una fase móvil líquida, por eso está dentro de nuestro grupo de cromatografías líquidas. Entonces, esta fase móvil, este líquido, diremos así, va a fluir a través de la columna. En otras palabras, va a ser una distribución diferencial de los solutos entre las dos fases inmiscibles, la fase estacionaria y la fase móvil. Es decir, que cada compuesto de la mezcla va a tener una diferente solubilidad, es decir, va a contar o se va a tomar en cuenta, si vale el término, la afinidad en la fase estacionaria y también con la fase móvil. En otras palabras, si es más soluble en la fase móvil, se va a desplazar mucho más rápido. Ahora, la cromatografía de reparto o de partición va a poder clasificarse, como estamos viendo en la diapositiva, según la naturaleza de las fases implicadas. Nosotros podemos tener una cromatografía de partición o de reparte en fase normal. También existe la posibilidad de contar con otro proceso de separación donde se toma en cuenta la fase inversa o conocida también como reversa. Entonces, luego podemos hablar de la clasificación según la relación que exista entre el sólido, soporte inerte y la fase estacionaria activa. Esta puede ser la fase estacionaria absorbida y la fase estacionaria ligada. Acá tenemos un pequeño cuadrito donde vamos a tomar en cuenta, si ustedes se fijan, a la fase móvil. Tenemos aquí un líquido, tenemos la fase estacionaria. La fase estacionaria va a poder ser líquida o también puede ser considerada un sólido. Ahora, vamos a contar en este caso con la cromatografía de reparto. A su vez, esta cromatografía de reparto, cuyo principio de manera resumida va a ser se debe a una distribución entre líquidos inmiscibles. Y a partir de esto tomamos en cuenta dos tipos de cromatografía, la de reparto en fase normal y la de reparto en fase invertida. Ahora, también contamos con una fase móvil, vamos a tener una fase estacionaria líquida y vamos a tener un principio de separación que en este caso va a ser el tamaño, y por eso nosotros conocemos a la cromatografía como de exclusión por tamaños, que la vamos a describir posteriormente. Tenemos ahora, cuando continuamos trabajando o estamos dentro de lo que es la cromatografía líquida, y tenemos una fase estacionaria que va a ser sólida. Y en la fase estacionaria sólida, nosotros vamos a tener a la cromatografía de adsorción. Entonces, esto nos va a permitir que
consideremos en una primera instancia unas interacciones inespecíficas que van a dar lugar a la cromatografía de absorción. Consideremos interacciones electrostáticas que nos va a dar lugar a las cromatografías de intercambio iónico. Y luego tomaremos en cuenta a las interacciones por afinidad biológica que naturalmente dará lugar a la cromatografía de afinidad. Entonces, con este pequeño cuadro, nosotros vamos a ir viendo cada uno de los tipos de cromatografía. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la cromatografía por exclusión de tamaño, esta es conocida o denominada también como cromatografía de filtración sobre geles. Se aplica particularmente a especies que tengan un elevado peso molecular, como ser las proteínas, como ser los azúcares, como ser los ácidos grasos. Ahora, ¿qué características van a tener los rellenos de esa columna? Van a estar constituidos por pequeñas partículas poliméricas o de sílice que contienen una red de poros uniforme en los que se pueden difundir las moléculas del soluto y también del disolvente. Las moléculas serán atrapadas eficazmente en los poros y van a ser eliminadas a través del flujo de la fase móvil. Antes de pasar a la cromatografía siguiente, nosotros vamos a referirnos entonces a lo más importante de esta cromatografía de exclusión por tamaño. Hemos dicho que el otro nombre puede ser conocida también como cromatografía por filtración sobre geles. Se va a basar, como hemos mencionado, en la separación de moléculas, pero según su tamaño, o también puede ser su peso molecular. Para esto vamos a emplear una fase estacionaria que sea porosa. ¿Y cómo va a funcionar esta? La fase estacionaria va a estar formada por un material inerte que presente poros y cuyos tamaños estén o sean definidos. Entonces, ¿qué ocurre? Las moléculas de la muestra van a ser arrastradas por la fase móvil y tenemos 2 hasta 3 opciones. Las moléculas grandes, como son grandes, no van a poder entrar en los poros. Por lo tanto, van a migrar, van a viajar solo por los canales externos de las partículas y van a ser, por lo tanto, las primeras que van a salir. ¿Qué quiere decir esto? Que van a eluir más rápido. Tenemos a las moléculas que van a ser pequeñas. Estas moléculas, al ser pequeñas, van a ser capaces de penetrar en los poros y van a recorrer caminos mucho más largos, mucho más extensos, de tal manera que posteriormente van a salir después de que se ha procedido a la elusión. Entonces, no tenemos que descuidar que también hay la posibilidad de contar con partículas que van a ser o moléculas que van a ser medianas. En el caso de estas, previamente tendrán que sufrir un fraccionamiento. En otras palabras, en esta cromatografía de exclusión por tamaños, como se dice, vamos a ver que la separación va a depender exclusivamente del tamaño dinámico de las moléculas y no de la presencia de las interacciones químicas que puedan presentarse. Aquí lo fundamental, lo determinante va a ser pues el tamaño que tengan este tipo de moléculas. Por estas características, ¿cuándo van a ser aplicadas este tipo de cromatografías de exclusión de tamaño? Cuando estemos hablando, por decirles, de procesos de purificación de proteínas, purificación de enzimas, purificación de aminoácidos. Es decir, si estamos frente a la separación de péptidos, cuando
hay una determinación de la masa molecular, en el control de calidad de las proteínas, cuando se realizan análisis de polisacáridos en algún tipo de alimentos. Cuando nosotros hablamos de elementos contaminantes que se encuentran a nivel del agua. Entonces, esas son las principales aplicaciones que presenta este tipo de cromatografía por exclusión de tamaño. Si bien recuerdan, tenemos ahora a la cromatografía de absorción. ¿Qué caracteriza a la cromatografía de absorción? En la cromatografía de absorción, nosotros tenemos que mencionar que se basa en los fenómenos de absorción, es decir, hay una absorción sólida líquida. La fase estacionaria es un sólido polar finamente dividido, donde la muestra compite con la fase móvil por ocupar lugares en la superficie del mismo. Pasa la fase móvil y el analito que queremos separar va a ser retenido por absorción en la superficie de la fase estacionaria. El analito tendrá tendencia a quedarse en esa fase estacionaria o tal vez irse hacia la fase móvil. Son estos procesos de absorción y desorción que hacen que se diferencien unos analitos de otros a lo largo del proceso de separación. Los rellenos que se emplean en este tipo de cromatografías, el más empleado va a ser el sílice, ya que es estable y no es frecuente que se produzcan absorciones irreversibles como podría presentarse con el caso de la alúmina. Las nuevas fases estacionarias denominadas monolíticas, que se las utiliza, se las aplica o que han surgido recientemente, constituyen una innovación. Presentan una elevada permeabilidad que permite aumentar considerablemente la longitud de la columna y por ende las separaciones también van a ser mucho más rápidas. Una característica de esta cromatografía es la separación de compuestos isómeros, siendo los cis mucho más retenidos que aquellos isómeros trans. A ver, resumiendo, ¿qué podemos decir de la cromatografía de absorción? Como hemos visto, se basa en la afinidad diferencial de las moléculas hacia la superficie de un sólido que va a actuar como fase estacionaria. La separación se logra porque los solutos en un momento dado compiten por los sitios de absorción de la superficie del sólido. No confundir la absorción con D con la absorción. Si yo me refiero a la absorción, estoy hablando de aquel proceso físico-químico donde ya sean los átomos, donde ya sean los iones o las moléculas, se van a concentrar únicamente en la superficie de otra. No entran, no se mezclan, no ingresan hacia el interior como cuando podríamos hablar de un proceso de absorción con B. ¿Cuándo se utiliza? ¿En qué situaciones se aplica la cromatografía de absorción? En el caso de la purificación de compuestos orgánicos, cuando hablamos también de la purificación de principios activos, en el control de fármacos, se emplea en la cromatografía en columna y en la de capa fina también, si ustedes recuerdan, cuando hemos ido mencionando anteriormente y describiendo cada uno de los procesos de separación. Bien, pasamos ahora a hablar de la cromatografía de intercambio iónico. La cromatografía de intercambio iónico está vinculada al uso de resinas de intercambio iónico.
se basan en los equilibrios de intercambio entre los iones de una disolución y los iones del mismo signo que se encuentran en la superficie de un sólido insoluble de elevada masa molecular. ¿Cuáles son esos tipos de intercambiadores que se nos ha mencionado cuando se nos dice se basan en los equilibrios de intercambio entre los iones de una disolución y los iones del mismo signo que están en la superficie del sólido? Existen 3 tipos de intercambiadores que van a ser, en primer lugar, las resinas de poliestireno y de ácido poliacrílico, luego tenemos la celulosa y el dextrán, y luego podemos mencionar a los intercambiadores inorgánicos. Ahora, podemos mencionar, antes de hablar de la anterior, tenemos que referirnos también a la aplicación que puedan tener en los casos de cromatografía de intercambio iónico. Y entre estos tenemos la aplicación de esta cromatografía en casos de purificación de proteínas, en casos de purificación de enzimas, según su carga neta. Luego podemos referirnos a la separación de péptidos, a la separación de aminoácidos, la determinación también de sales inorgánicas y aminoácidos presentes en los alimentos. Tiene la capacidad o también puede aplicarse en la eliminación de impurezas. Se aplica siempre que se quiera separar alguna molécula según sea la carga empleada. Entonces, vamos a tomar en cuenta que como referencia que las columnas siempre van a estar o van a contener a las resinas cargadas que se introducen de manera muy selectiva con aniones y con cationes. Esa es la característica fundamental cuando nosotros nos referimos a la cromatografía por intercambio iónico. Luego tenemos que referirnos a la cromatografía de afinidad. La cromatografía de afinidad se basa en las interacciones entre moléculas. Por ejemplo, si estamos refiriéndonos por ejemplo, un complejo hormona receptor antígeno anticuerpo, tenemos que mencionar también un soporte de micropartículas hidrofílicas sin carga, inerte y estable, que podríamos considerar a la garosa acrílica. También hay que considerar a una fase estacionaria. Esta fase estacionaria sólida puede tomar en cuenta a los ligandos específicos unidos a la matriz. Y las características de su fase móvil, la fase líquida, va a ser una solución que anula o que puede disminuir la afinidad con el ligando de esta fase estacionaria. ¿Cuáles podrían ser las aplicaciones de esta cromatografía de afinidad? Como verán ustedes, si hemos ido describiendo cada uno de los anteriores casos de cromatografías, sea de reparto, de absorción, de intercambio iónico, vamos a hablar que también puede ser aplicada el momento en que nos referimos a la purificación de enzimas, cuando estamos hablando de un aislamiento de aminoácidos, en la identificación de algunas proteínas que pueden estar unidas, por ejemplo, al ADN o al RNA. También si nos referimos a la purificación de biomarcadores, tiene ya diríamos, una aplicación bastante específica con determinados
elementos, ¿no? Si nosotros resumimos la aplicación de este tipo de cromatografía de afinidad, es altamente selectiva y ideal cuando se conoce que exista una interacción específica entre la molécula que es de nuestro interés y un ligando inmovilizado. Entonces, esas son las características de este tipo de cromatografía por afinidad. Bien, de esta manera, entonces nosotros hemos descrito los distintos tipos de cromatografías que podíamos tomar en cuenta dentro de lo que va a ser, por ejemplo, la división o la clasificación de los procesos de separación. Los más actuales, los más aplicados van a ser los que acabamos de mencionar, que podemos considerar, por ejemplo, aquellos procesos de separación sometidos a altas presiones, ¿no? Como es el HPLC. Y ahí consideramos los 5 tipos de que acabamos de mencionar, a las cromatografías de afinidad, de intercambio iónico, de las cromatografías de reparto o las cromatografías por exclusión de tamaños. Pero eso no significa que también se puedan considerar cuando nosotros hablamos de un proceso de separación o una aplicación de una cromatografía líquida normal, de una cromatografía líquida, diríamos, clásica, ¿no? Obvio, es importante también recalcar que los resultados, la eficacia, la resolución que se obtenga no tiene punto de comparación con aquel tipo de cromatografía líquida donde ya se actúa, donde ya se aplica las presiones correspondientes, ¿no? Con las funciones, las finalidades que se persiguen. Entonces, de esta manera nosotros hemos, diríamos, terminado nuestro capítulo de cromatografía líquida y pasaríamos luego, no hoy, vamos a quedar acá, a referirnos de la cromatografía, pero ya referida a los fluidos supercríticos que los vamos a ver la siguiente clase. Que tengan un buen resto de la tarde. Hasta luego, jóvenes.